Argentina. Chiche, la Argentina, la imagen que se tiene de nuestros combatientes que fueron cobardes, una imagen gris, triste, que no pudieron hacer nada. Hay que leer los libros ingleses, de los jefes ingleses, la admiración que tienen por nuestros combatientes, no solo por los de la Fuerza Aérea, que fueron magníficos, sino también por los de ejército. El general Thompson, el brigadier Julian Thompson, dice en su libro No Picnic, que los conscriptos argentinos, lejos de ser los chicos de la guerra, pobrecitos que pintaron acá, eran como moluscos, dice, aferrados a las rocas, tuvieron que combatir con los conscriptos argentinos 11 horas en la batalla de Montelondo. Podemos enfrentarnos a una potencia militar histórica, porque los ingleses fueron una potencia militar histórica a través de sus conquistas, a través de los mares, o sea, han instalado una talasocracia históricamente a través de los años. ¿Me puedes contar cómo fue el inicio de esta guerra? El problema es que con la desmalvinización están ocultos los motivos de los inicios de esta guerra que vos me preguntás, porque la guerra la provocó Margaret Thatcher. Margaret Thatcher necesitaba una guerra porque estaba por perder las elecciones, el almirantazgo inglés estaba por perder su enorme poder económico, político, que históricamente tuvo, porque iban a desguazar los buques grandes. La nueva doctrina militar decía que hacían falta submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Entonces, ¿qué mejor que una guerra a 16.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes son necesarios? Entonces, a través del Pentágono le hacen pisar el palito a Galtieri. A ver, vamos despacio. Luz verde. El Pentágono, o sea, Estados Unidos le dice... Luz verde. ¿Pero qué es luz verde? ¿Andar a guerra con Inglaterra? Luz verde, mira, el diario La Prensa, el 15 de enero de 82, Iglesias Rocco publica lo siguiente, que a mí me dejó boquiabierto en ese momento. Vamos a recuperar las Malvinas para así reinsertarnos desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN. Ese fue el anzuelo que se tragó Galtieri. Nunca quisieron los generales y almirantes del proceso ir a la guerra. Les dieron visto bueno para un toco y me voy. Y subestimaron tanto a los ingleses como al pueblo argentino. Ahora, hay algo instalado entre la gente que es, nosotros desde Argentina pensamos que los ingleses no iban a venir. Porque desde el Pentágono le habían hecho el guiño y no va a pasar nada. Pero desde el Pentágono le habían dicho a los militares argentinos, ustedes vayan a la guerra, que los ingleses no crucen el Atlántico. Y Estados Unidos va a permanecer neutral. Sí, fue una trampa. En uno de los discursos Galtieri llamó Judas a estos ex amigos de él. Y el tema es que la prueba de que no querían hacer la guerra es toda esta improvisación, porque mandaban un regimiento, no mandaban los morteros, no mandaban los sistemas de puntería, porque pensaban que no iba a haber guerra, desconocían la idiosincrasia esta inglesa que vos mencionaste y subestimaron al pueblo argentino. Pero ¿cómo van a, mientras vemos imágenes, cómo van a desconocer la idiosincrasia guerrera? A mí me pasa algo que decirlo es políticamente incorrecto. Yo le tengo un odio atroz a los ingleses. No puedo afrontar una nota, ni una entrevista, ni hablar de todo esto sin expresar mi odio hacia... y ya sé que el pueblo no tiene la culpa, porque en realidad, imagínate, pero no puedo separarlos tanto, Nicolás. No sé si a muchos les pasa esto, no lo puedo separar. Y va más allá del canto, muchas veces hasta banal de una cancha, alguien nos salta en inglés. Me parece que colonizado, que ha hecho de la piratería y ha hecho del arte del bucanero, del corso, a través de la historia de la humanidad, han hecho siempre negocios, esclavos. Me cae muy mal el pueblo inglés. O sea, esto me está costando seguramente que mucha gente del otro lado, algunos diga, pero ¿cómo vas a decir esto al aire? Bueno, lo tengo que decir. Eran militares de escritorio. Yo me paseaba por las trincheras en los primeros días de abril y a mí me pararon oficiales y me decían cómo se arregla esto, qué progreso hay en las Naciones Unidas, Belaúnde Terry. Y yo decía, macho, ¿vos viste las fotos de la revista Gente donde los ingleses están con las manos en la nuca y tirados en el suelo? Eso los ingleses lo limpian con sangre. Yo había leído historia, evidentemente nuestros generales y almirantes no habían leído historia. Y además habían subestimado al pueblo argentino porque cuando Galtieri sale al balcón, vos fíjate el video del 10 de abril, está Heike en Buenos Aires. Cada vez que Galtieri dice, yo presidente de los argentinos, es silbado, insultado, abucheado. Y cada vez que dice, les presentaremos batalla, es ovacionado. El pueblo hacía finamente la diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. Cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a permanecer neutral, que cayó en la trampa, le dice a Frugoli, el ministro de Defensa, saquemos las tropas de Malvinas. Y Frugoli contesta, no podemos, el pueblo nos cuelga en Plaza de Mayo. Por eso muchos combatientes te dicen, a mí no me envió la Junta Militar, a mí me envió el pueblo argentino. Yo leo literatura, hemos leído crónicas. ¿Es todo creíble lo que nos ha pintado en este último tiempo, en estos últimos años, las películas sobre Malvinas? No sé, te pregunto justamente por esa película que fue
que reventó todos los cines en Argentina. ¿Qué viste vos en este tiempo? Mira, yo te diría que la peor de las mentiras es la semiverdad. En esa película hay reflejadas semiverdades. Sí, hubo maltratos, hubo abusos, pero fueron excepciones y se trata de presentar esto como la regla, se trata de presentar al enemigo no en uniforme inglés, sino en uniforme argentino. Los enemigos eran los oficiales y los suboficiales. Está escrito el libro por un excombatiente que nunca combatió. Edgardo Esteban nunca peleó. Bueno, que eran del grupo de artillería 4, que hasta el informe Rattenbach, que es tan duro con los militares, dice que combatieron con valor y con honor. Hay que volver a esta tesis de que los generales y almirantes no querían la guerra, porque si hubieran querido la guerra, el 2 de abril toman Malvinas y el 3 empiezan a mandar barcos y contenedores para preparar la defensa. No hicieron nada de eso, no abastecieron a las tropas en forma adelantada. Y encima agravado por esta actitud de Menéndez de defender más los intereses de los kelpes que los de los soldados. Eso fue lo que pasó. Y eso podía haber sido remediado con previsión. Pero ¿por qué Menéndez, el milico Menéndez no hacía, no dejaba carnear vacas o carnear vacas, bueno, no, en realidad ovejas en Malvinas? No tengo la prueba, pero yo creo que quería quedar bien con los ingleses. No hay otra explicación posible. Que como los generales no habían pensado en la guerra, no mandaron lo que hacía falta. Entonces, por ejemplo, los cañones Sofma de 155 milímetros empezaron a mandarlos en los Hércules y empezaron a mandar municiones en los Hércules que cada tanto lograban burlar el bloqueo. En los Hércules no había lugar para los pulobres, las bufandas, los chocolates, los caramelos. Una ínfima parte de lo que el pueblo argentino generosamente donó podía ser embarcado en esos Hércules. Lo demás quedó en Comodoro Rivadavia. Quedó tu parecer. Vos sostenés que los soldados argentinos no eran chicos, que eran infantes, para mí eran pibes, para mí eran chicos. Un pibe de 18 años en una guerra con mala instrucción es carne de cañón. Y yo te he escuchado nota, vos decís que no eran chicos, que eran, incluso eran ponderados por los propios ingleses. Bueno, discutamos esto. Discutámoslo. Mira, por empezar, en la batalla de Monte Longdon, entre los muertos ingleses, a manos de nuestros soldados, había 2 soldados de 17 años. En el buque Arden, hundido por Arca, Filippi y Márquez, un soldado inglés de 17 años fue condecorado porque le salvó la vida a un camarada que se estaba quemando pero, Nicolás, fuego. ¿y eso qué tiene que ver? Eso no me justifica que los míos no fueran unos pobres pibitos de 18 años. Pero que las guerras de la historia de toda la humanidad siempre fueron llevadas a cabo por jóvenes. Infantería viene de infantes. San Martín combatía con muchachos de 15, pero 14 años. Wembley Pardy estaba a bordo de una de las fragatas y describe el ataque de 2 aviones nuestros contra esa fragata, que eran aviones modelo 50 atacando fragatas modelo 80 a 1000 kilómetros por hora. A ras del agua, con un erizo defensivo que los cubría de metralla, de bombas, de misiles, y con tanta audacia se acercaban estos 2 aviones a la fragata inglesa que la tripulación de la fragata estalló en aplausos. ¿Aplaudieron los ingleses? Lo cuenta un periodista inglés. Se deslumbraron por el coraje, por la osadía de nuestros pilotos y los aplaudieron en ese momento. Me estás poniendo, de verdad me emociona lo que me estás contando. En una fragata inglesa, combatiendo, ven una maniobra heroica de nuestros pilotos y los aplaude la propia tripulación. Y se ponen a aplaudir la tripulación. Exacto. Gareth Parry es el periodista inglés que publicó esa noticia. Empezaron a aplaudir en el medio del combate. Pero escúchame, para saber cómo pelearon nuestros pilotos, tenemos que ir, por ejemplo, a las memorias de Woodward, que cuenta cómo fue puesta fuera de combate la fragata Broadsword. Dice que venían los 2 pilotos, Carballo y Rinke, atravesando esa muralla de fuego, y los radares de los misiles ya los habían enganchado. Eran hombres muertos, porque el radar del misil te engancha y te pega, no le puede errar. ¿Por qué te engancha y te pega? Porque por la tecnología, no te me pidas que te explique tecnología, pero una que lo engancha te derriba. Imagínate, estos pilotos, con la tensión terrible de ese momento, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron ala con ala, y los radares, que tenían 2 blancos, de repente vieron uno solo, y no salieron los misiles. Y pusieron fuera de combate la Broadsword. A ver, me sorprende, Nicolás, Hubiéramos ganado la guerra. O sea, si hubieran tenido los huevos nuestros soldados, hubiéramos ganado la guerra. Pero por supuesto, lamentablemente para nuestro generalato y almirantazgo, las palabras del himno, o juremos con gloria a morir, eran sonidos huecos. Nunca se jugaron. Mira, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Cuando nombran a estos 4 generales que van a las islas, un viejo general que había sido profesor de Galtieri lo va a ver y le dice, escúcheme, acá en esta guerra tiene que morir un general. Y ninguno de esos 4 va a morir. Mándeme a mí que yo voy a ser el general que muera en esta guerra. Por supuesto no lo mandaron. Los generales estos tenían servida la oportunidad de pasar al bronce
Y no se jugaron, no solo los de las islas, los 35 generales y los 40 almirantes que había en las islas, no tuvieron la curiosidad profesional de ir a ver cómo es una guerra, se prepararon toda la vida y ni siquiera fueron a ver, a visitar el frente la de demostración combate. heroica de nuestros soldados... Soldados, suboficiales y oficiales. Bien. Pero tenemos muchos ejemplos de eso, porque esto de Poltroniere es un acto de amor. Vayan ustedes, yo solo con su ametralladora, mientras los demás se replegaban. Su sargento y su subteniente le dicen, nos quedamos con vos. Y le dice, no, no, ustedes tienen hijos, son casados, yo soy soltero, váyanse. No, no, nos quedamos con vos. Dio vuelta la ametralladora y los apuntó. Se van, carajo, yo me quedo solo. Y se quedó solo durante 8 horas tirándole a los ingleses hasta que se quedó sin munición. Cuando se quedó sin munición, destruyó su ametralladora, como tenía la indicación de hacerlo, y armado con su pistola, hace el repliegue finalmente hacia Puerto Argentino, donde ya lo habían... ¿Les tiraba con una pistola? No sé si les tiraba, pero pistola en mano, teniendo la preocupación de que podrían llegar a tirarle, se va replegando a Puerto Argentino, donde amor, porque en Malvinas hay un montón de actos de amor. Por ejemplo, lo que vos entrevistaste a Tríes, que van y rescatan al sargento Villegas, ¿no es una historia de amor? ¿Cómo muere el piloto de Pucará, el Sombra? Porque el Sombra decía, yo soy soltero, Villegas viene el lunes también. Villegas viene el lunes. Contame cómo muere. Bueno, cada vez que ve una misión, el Sombra, Miguel Ángel Jiménez, dice, mandame a mí, que yo soy soltero. ¿Qué piloteaba? Piloteaba Pucará. Eso, porque, a ver, Nicolás, no logro llegar a entender tamaño acto heroico. O sea, ponían el pecho primero por mi país o por nuestro país y después por sus compañeros de combate. Y no decían... en ese orden, no en ese orden. Le pregunté al capitán Di Meglio, que atacó la flota el 1 de mayo, que nosotros lo vimos pasar por nuestras cabezas mientras la flota nos estaba bombardeando, después nunca más bombardearon de día. Le pregunté, ¿por qué lo hiciste? ¿Por la patria, por el honor? Me dijo, no lo hice por la gloria, no lo hice por la victoria, no lo hice por honor, ni siquiera lo hice por la patria. Lo hice por mis camaradas. Porque yo había estado unos días antes en Puerto Argentino y había visto gente de mi camada que estaba cavando trincheras y yo no los podía dejar solos. ¿Y qué dijo, le dijo a su compañero, el Sombra, qué decía? ¿Me voy solo? Mandame a mí, le decía a Vila, al jefe del escuadrón de Pucará, le decía, mandame a mí porque yo soy soltero. Se ofrecía permanentemente de voluntario y en una de esas misiones que se ofreció de voluntario, no volvió el Sombra. ¿Cómo fue? Miguel Ángel Jiménez. Bueno, estaban combatiendo los nuestros en tierra contra los ingleses en Darwin y entonces mandan al piloto Jiménez junto con el chino Címbaro, 2 aviones, generalmente siempre van 2 aviones. Y en el camino encuentran 2 helicópteros Scouts ingleses, los abaten y emprenden el retorno hacia Puerto Argentino. El chino Címbaro volvió y el Sombra nunca volvió. Y no se sabía qué había pasado con él. A mí me venía a visitar la redacción de Ámbito Financiero donde yo trabajaba el padre Isaías, que quería creer que estaba vivo y preso de los ingleses. Y pasaban los años y él lo seguía buscando, porque nadie se resigna a perder un hijo. Hasta que en el 86 encontraron su Pucará en el Monte Azul, en Malvinas, y hasta el día de hoy no se sabe si fue la niebla que lo hizo estrellarse o si lo abatieron los ingleses, donde yo lo conocí. Y Arca, el otro piloto, está volando con el avión agujereado como si fuera un colador. Pero con esa obsesión del piloto de salvar el avión, va hacia Puerto Argentino y dice, voy a aterrizar en esa pista que era demasiado corta. Abajo están sus camaradas, Owen Crippa estaba abajo, que había vuelto de su misión, le dice, pará, yo veo el cielo a través de los agujeros que tiene tu fuselaje y además el tren de aterrizaje tuyo está partido por la mitad, no sirve, te tenés que eyectar. A duras penas lo convencen. Esto todo ante los ojos de todos nosotros que estábamos en Puerto Argentino, o sea, lo vieron miles de personas. Se eyecta y deja el avión nivelado, pero parece que con cierta inclinación. Entonces, mientras él va cayendo, el avión empieza a dar vueltas en redondo y estuvo en 2 oportunidades a punto de haberlo atropellado. Después Arca bromeaba de que el avión se había puesto celoso de que él lo había abandonado. Bueno, Arca sigue cayendo y el avión de repente empieza a volar hacia Puerto Argentino. Y podía caer sobre las casas y causar víctimas civiles. Entonces nuestra artillería antiaérea le tira, pero estaba calibrada para una velocidad distinta, él volaba muy lento. Bueno, el avión estuvo ahí un par de horas volando, haciendo lo que quería. ¿Volaba solo el avión? Volaba solo hasta que aterriza plácidamente en la costa y se incendia. Después Arca se tuvo que aguantar las bromas de que el avión volaba mejor solo que con un piloto. Pero sigue la epopeya de Arca. Arca va cayendo, maltrecho, porque cosas que eyectarse es un golpe como si fuera contra una pared, contra el aire. Claro. Uno cree que eyectarse es que se abre y sale y se abre paracaídas, pero si vos te eyectás a 1000 kilómetros por hora, directamente te morís porque es golpear una pared. El avión de Arcas venía más lento, pero igual es de una gran violencia. Generalmente los pilotos se quiebran las piernas, los brazos. Arcas venía quebrado. Entonces cuando cae al agua,
empieza a nadar con mucha dificultad y ve que desde la costa le hacen así. Dice, estos imbéciles me están saludando. Y no, no nadie hacia la costa porque está minada. Le mandan un helicóptero. Está tan débil que no puede aferrarse al esquí. Bueno, le mandan otro helicóptero. Y en ese otro vuelo, Martín San Miguel, un cabo, sale de la cabina, se para en el esquí, con el riesgo que eso significa, lo agarra de los pelos Arca y agarrándolo de los pelos lo lleva hasta la costa. En la costa lo suben al helicóptero y lo van a llevar al hospital de Puerto Argentino. Ahora, hace una semana, una película sobre todas las actividades quinta columnistas que hicieron los Kelpers contra el ejército argentino. Odio total de la población Kelper. Total. Pero y hasta el día de hoy. ¿Pero qué es total? ¿Qué hacían? Nos odiaban más que los ingleses. Los ingleses combatían en determinados momentos con fair play. Los Kelpers, como eran ingleses de segunda clase, querían demostrar que eran más ingleses que los ingleses, y entonces una manera de demostrarlo era el odio. Al día de hoy, te lo habrá contado Tries, ellos tienen un mapa a hoy no me lo cuentes, que lo vi el otro día. Mar de mierda, dice. No. Y nosotros les vamos a dar la autodeterminación a un grupo de 2000 ingleses que caben en el cine Gran Rex, por favor.